Hola a todos, bienvenidos a este episodio de Educación en Perspectiva. Yo soy Richard Muñoz. Hola Richard y todos aquellos que nos escuchan. Esperamos que se encuentren muy bien. Yo soy Sara y hoy vamos a explorar un tema crucial en el ámbito educativo. Vamos a estar hablando acerca de la didáctica. Richard, ¿cómo definirías la didáctica en el contexto educativo? Hola Sara, y pues bueno, la didáctica se refiere al estudio, la aplicación del método y técnicas para enseñar. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no es solo sobre qué enseñar, sino sobre cómo hacerlo de manera efectiva para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, y para comenzar, pues imaginemos que estamos hablando con alguien que nunca ha oído este término de la didáctica. Podríamos decir que es como el mapa que guía a los profesores en el proceso de enseñanza. Es como un plan que les dice no solo cómo deberían de enseñar, sino también cómo hacerlo de la mejor manera. Perfecto, entonces, para dar un poco más de claridad, pensemos en algunos ejemplos prácticos en la didáctica tradicional, ¿sí? Esa que conocemos todos, es como el enfoque que es bastante directo. Por ejemplo, en una clase de matemáticas, el profesor podría presentar un concepto como la multiplicación y luego dar ejercicios para que los estudiantes lo resuelvan. Aquí el profesor es la principal fuente de información o de conocimiento y los estudiantes reciben la información. Eso sería pues como la parte de ese aprendizaje. Muy bien, ¿no? Y pues un ejemplo de la didáctica tradicional es una clase de matemáticas en la que el profesor explica el método de multiplicación y luego los estudiantes practican resolviendo aquellos problemas similares en sus libros. Y este enfoque funciona bien para conceptos que requieren una práctica respectiva y directa. No sé si vos, cuando estuviste en el colegio, tuviste este tipo de educación tradicional, que de hecho era bastante rígido, ¿no? Sí, no, igual muchos de mi época también estuvieron en ese tipo de educación. Pero igualmente ahora contrastemos también esto con la didáctica constructiva. Sí, esa didáctica constructiva, en el lugar de simplemente enseñar cómo multiplicar, un profesor constructivista podría presentar un problema del mundo real que requiere multiplicación para resolverlo, como calcular el costo total de varios productos. Por ejemplo, en una tienda, cuánto me cuestan determinados productos que yo vaya a comprar. Los estudiantes trabajan en grupos para resolver el problema, ¿cierto? Es como reunir a todos los estudiantes para que puedan resolver este problema matemático, discuten sus estrategias, llegan a una solución por sí mismos. Ellos mismos empiezan a construir la solución del problema que está en ese momento en el salón. Es como algo un poco más activo y los estudiantes construyen su comprensión a través de la misma experiencia, lo que normalmente han hecho en la vida cotidiana. ¿Qué te parece eso? Excelente, sí, excelente ese ejemplo. Y es que la didáctica constructivista se centra en ese aprendizaje a través de la exploración y la colaboración, lo que vos decías de trabajar en equipo. Y en la práctica esto podría implicar usar proyectos, debates o investigaciones en lugar de solo seguir una guía paso a paso, que es lo que se aplicaba en el enfoque tradicional. Por ejemplo, en una clase de ciencias, en lugar de solo aprender los hechos sobre los ecosistemas, los estudiantes podrían diseñar un proyecto de investigación sobre cómo los cambios en el ambiente afectan, por decir, las plantas, a los animales, etcétera. Qué interesante. Pero tampoco podemos olvidar lo que es la didáctica crítica. También es un concepto diferente, pero que también tiene un enfoque realmente que cambia pues lo que estamos hablando del enfoque anterior. Por ejemplo, en una clase de estudios sociales puede ser un profesor que usa un enfoque crítico, podría invitar a los estudiantes a analizar y discutir diferentes perspectivas sobre un evento histórico, ¿cierto? Algo que todos conozcamos y todos empecemos a pensar diferente sobre eso, cuestionar las narrativas oficiales y explorar cómo las desigualdades sociales han influido en los eventos. Es algo que hemos tenido sobre mucho tiempo, cómo se puede diferenciar la gente
de mayor y menor recursos, ¿cierto? Esto fomenta un pensamiento crítico y entendimientos más profundos de los problemas sociales. ¿Qué te parece de pronto ese concepto? No, me parece muy interesante. Además, no es el único enfoque. Cada vez vamos evolucionando muchísimo más y en ese momento también nos encontramos con la didáctica en un ámbito digital, donde por ejemplo los profesores integran tecnologías para enriquecer el proceso de enseñanza. Y un ejemplo de ello es en una clase de historia que un profesor podría utilizar videos interactivos y simulaciones en línea para explorar eventos históricos o permitir a los estudiantes crear sus propios videos sobre un tema. O sea, la tecnología puede hacer que el aprendizaje de alguna manera sea más interactivo, y accesible, especialmente para aquellas personas que estamos últimamente tan sumergidos en el medio de la tecnología. Qué gran punto, Saray, porque igual la tecnología hoy en día pues algo que todos ya en este momento manejamos, y finalmente pues la didáctica activa se enfoca pues como en personalizar el aprendizaje para cada estudiante. Por ejemplo, en una clase de lectura un profesor podría utilizar un software que ajusta las dificultades de los textos, y proporciona como una retroalimentación en función del nivel de habilidad de cada estudiante. Esto permite que cada estudiante pues como que progrese a su propio ritmo, ¿sí? Y reciba apoyo específico según sus necesidades. Es como ese software puede ir reconociendo la necesidad de cada estudiante. ¿Cómo la ves? Sí, totalmente. Y bueno, tenemos otro enfoque en cuanto a la didáctica adaptativa, que es la que nos ayuda a entender la diversidad en el aula y permite que sea segura que cada estudiante tenga las herramientas necesarias para obtener ese éxito. ¿Sabes cómo se adaptan entonces como al entorno, no? Exactamente. Pues igual, como en resumen, pues como lo que la didáctica es un campo muy amplio, o sea, hemos hablado bastante y creo que en evolución, como si en toda la evolución que abarca desde métodos tradicionales hasta enfoques modernos y personalizados, cada tipo de didáctica ofrece diferentes ventajas, ¿cierto? Como pudimos ver anteriormente. Sí. Puede ser más adecuado en distintos contextos educativos, depende pues como del ambiente como tal. Exactamente. Vení, se nos está escapando algo sumamente importante, y es decir o mencionar a Juan Amos, que es o fue un educador que es ampliamente reconocido por su enfoque innovador en la educación y por ser uno de los primeros en sistematizar los principios de la enseñanza. Imagínense que pues por ahí en el año 1657 este hombre escribió una obra que es titulada Didáctica Magna, y es un libro muy interesante en donde él presenta ideas revolucionarias sobre la enseñanza, como la importancia de adaptar el aprendizaje a la edad de cada persona e incluso a esas capacidades que pueda tener cada persona. Y bueno, pues en sí la didáctica no es solo un conjunto de métodos, sino que también es la planificación y la implementación de estrategias que faciliten ese aprendizaje. Por ejemplo, si pensamos en la enseñanza de un niño con dislexia, los métodos didácticos pueden incluir lectura guiada y juegos de palabra. Pues estos enfoques, Richard, están diseñados para abordar todas aquellas dificultades específicas y mejorar la comprensión lectora. Entiendo, o sea que esta didáctica también deben adaptarse como a las necesidades individuales. Exacto, es por eso que ahora, después de haber hablado de esos enfoques didácticos, pues ¿qué te parece si mencionamos cómo la didáctica se adapta a estudiantes con dificultades de aprendizaje? Por ejemplo, lo que hablábamos en el caso de un niño que tenga dislexia. Bueno, vamos a definir qué es esto. Pues la dislexia es esa dificultad específica de aprendizaje que afecta la habilidad de una persona para leer, para escribir e incluso muchísimas veces para hablar. Yo pienso que hasta yo tengo dislexia. En fin, el punto es que a través de la didáctica uno puede incluir la lectura guiada
y el uso de software para leer textos en voz alta, y esto va a ayudar a que el estudiante pueda mejorar su capacidad de codificación en aquellas palabras. Qué interesante. Muy, muy interesante el tema, pero también hay estudiantes que tienen problemas como disgrafía, es como un trastorno ese que afecta la capacidad de escribir de manera fluida y legible, ¿cierto? ¿Cómo se puede manejar también esto sobre ese tipo de temas, ¿cierto? Se pueden pues como implementar ejercicios de caligrafía, ¿cierto? Esto pues ya sería mucho más específico, ¿cierto? Caligrafía y dictado con apoyo visual, como para mejorar la escritura, para como la disortografía, como para mejorar toda esa parte ortográfica, porque este tipo de personas tienen un trastorno que no pueden escribir correctamente, algo parecido pues como a la dislexia, ¿cierto? Exacto. Parecido o similar. Los juegos de ortografía, el dictado regular puede ser útiles como para practicar las reglas ortográficas. Creo que cosas o estrategias así parecidas también se puede usar con la dislexia. No sé qué más otros temas podemos como abarcar. Bueno, hay una discapacidad que es la discalculia, y es el trastorno de aprendizaje específico que afecta la capacidad de una persona para entender y poder trabajar con conceptos matemáticos. O sea, es similar a la dislexia, solamente que esto se refleja a la hora de uno practicarla con números. O sea, una persona que esté obteniendo esa información matemática va a padecer muchísimo en este caso. Y algo que puede ayudar mucho a través de la didáctica es hacer esos tipos de juegos numéricos donde van a ayudar a los estudiantes a entender conceptos matemáticos de manera mucho más concreta. Pues para este trastorno Richard, el procesamiento auditivo, las actividades que mejoran la atención auditiva y el uso de señales visuales pueden ser muy beneficiosas para la persona que padezca de esta discapacidad, la discalculia. Pero igual hay muchas más como discapacidades, o es como decirlo, no discapacidades, sino como esas dificultades de aprendizaje. Exactamente. En un momento me afecta mucho a mí, que es el TDAH, que es un trastorno de aprendizaje específico, que afecta como la capacidad de una persona para entender y trabajar un concepto en conceptos matemáticos, ¿cierto? Sí. A mí también me da mucha dificultad la matemática, para mí ha sido muy complicada, y cuando estuve en mi universidad viendo matemáticas básicas, para mí esas matemáticas no eran tan básicas como en su momento lo decía la misma materia. Entonces creo que era muy, muy difícil para mí poder haber tenido ese tipo de problemas. Pues algunas técnicas como para dividir las tareas en pasos más pequeños serían como una de las estrategias como para abarcar ese tipo de dificultades, y usar pues como recordatorios visuales pueden ayudar como a los estudiantes a mantenerse organizados y enfocados. Y para aquellos con TEA, pues las rutinas es como más estructuradas, y el uso de apoyos visuales pueden facilitar pues como la comunicación y la comprensión. Pues creo que cada una de estas dificultades deben tener estrategias diferentes, y eso es lo que nos está mostrando pues este tipo de temas. Sí, la verdad es que me parece muy impresionante cómo a través de la didáctica se puede abordar estos temas, estas dificultades de aprendizaje que indiscutiblemente muchos padecen o padecemos de ciertas cositas, y como un docente que aplique todas estas herramientas didácticas puede ayudar a la mejora de ese aprendizaje en aquella persona, porque muchas veces se puede creer que porque el chico o la chica tenga dislexia, o lo que hemos mencionado como el TDAH, en fin, y todas las cosas que hemos mencionado durante este espacio, no tiene como un remedio, no tiene una solución, pero qué chévere saber que tenemos la herramienta allí para abordar aquellos temas o aquellas dificultades. También, Richard, es muy importante considerar
aquellos estudiantes que tienen disprasia. Imagínate que esto es un trastorno del aprendizaje específico que afecta la capacidad de una persona para entender y trabajar con conceptos matemáticos. Definitivamente las matemáticas acaban con cualquiera. El punto es que podemos obtener una solución haciendo ejercicios de coordinación, el uso de herramientas adaptativas que pueden mejorar la motricidad fina y a la vez la gruesa, y pues nos ayuda a seguir instrucciones, y el uso del paso a paso apoya a que esta dificultad sea menos o más llevadera. Qué interesante, qué interesante. Vaya, Sara, pero creo que hemos cubierto mucho hoy, pues, como en esta parte de la didáctica. Quiere decir pues que como la didáctica no es un enfoque único, sino que una serie de estrategias de adaptarse. Es como decir que el profesor se enfoca en dificultades específicas o en estrategias específicas, o enseña pues como esas estrategias adaptativas o específicas diseñadas para mejorar como el aprendizaje de diferentes contextos y de diferentes necesidades. Es como el hecho de no enseñar solamente a un estudiante que tenga dificultades específicas, sino también en ese mismo salón poder enseñarle a varios niños con dificultades diferentes, ¿sabes? Es como abarcar todo ese tipo de contextos que son diferentes en un mismo salón, en una misma aula. Es algo súper interesante, porque no habría que aplicar no solo estrategias, sino varias al mismo tiempo. Exacto, así es. No, o sea, la clave es entender. Espérese. La clave. ¿Entender qué? Cuéntanos, ¿entender qué? Es que se me cayó el teléfono. Mira, no, la clave es entender que la didáctica debe ser flexible y adaptativa para asegurar que todos los estudiantes puedan alcanzar ese máximo potencial. Bueno, creo que es un tema muy extenso, pero más o menos lo tratamos como de abarcar de a poco. Entonces, igual para cerrar, queremos pues como agradecerle por el acompañamiento en este episodio. Esperamos que hayan comprendido o entendido algo, les haya sido útil, esclarecedor pues nuestros análisis sobre lo que es la didáctica, según lo que pues le acabamos de explicar. No sé qué digas tú, Saray. Sí, pues dado el caso, pues que nos escriban, ¿no? Que se suscriban a este canal y que nos dejen sus preguntas, que ahí estamos para contestar. No mentiras, realmente es un tema muy amplio. Vuelvo a resaltar que me encanta saber que podemos llegar a ser esos docentes, ¿no, Richard? Pues para eso nos estamos capacitando, como para llegar a ese nivel de que podamos abordar diferentes dificultades dentro de un aula y poder ayudar a cada personita, ¿no? Qué chévere uno saber que aquella persona que tiene discalculia puede comprender y manejar a la perfección las matemáticas. Todo es el uno cómo utiliza esas herramientas, esa didáctica, y poder hacer uso de todo lo que tenemos a la mano. Es muy interesante, porque yo soy una persona que tengo déficit de atención, soy una persona muy dispersa. No, pues que va, no me consta. Para nada. Entonces, poder entender a esas personas, para poderme entender a mí mismo, porque muchas veces no comprendo porque estoy tan distraído, pero creo que es un déficit que aún no se me ha detectado, no se me ha diagnosticado, pero pues siento que sí lo tengo. Entonces me gustaría descubrirme a mí mismo y poder entender a esas otras personas o niños que puedan tener ese mismo dificultades y que de pronto desde muy pequeños puedan ir como mejorando pues esa calidad de vida y mejorando pues como ese trastorno, y vaya siendo pues cada vez menos amplio la dificultad que ellos han venido pues como adquiriendo por esto. No, súper. Creo que ya terminamos el podcast. Sí, ya es hora de ir despidiéndonos, finalizando con este tema, y pues bueno, a seguir investigando sobre este. Bueno, mi gente, ahí los dejamos. Yo soy Richard Muñoz. Aquí tenemos a Saray. ¿Qué? Ay, ¿cuál es el apellido? Ay, Saray García. Ah, ok. Y un poquito desconcentrado.
Muchas gracias a todos. Que tengan muy buen día, tarde o noche, según dónde y cuándo nos estén escuchando. Ok, Gracias. bye.